Pues muy buenas tardes, días, noches, queridos amigos, adversarios también. Y en esta ocasión me dirijo de modo muy especial a los AMLovers, como les dice el vulgo. Y en esta ocasión no voy a utilizar ningún calificativo, por enojado e indignado que yo me sienta. Simplemente voy a narrar los hechos. Me tocó el honor, a petición de amigos del grupo Frena, del Consejo Rector Frena, de hacer la vespertina. Y bueno, como no soy propiamente un politólogo, aunque sí historiador, ni soy un abogado, ni nada por el estilo, voy a hablar desde el ámbito, desde el ángulo o punto de vista de mi especialidad, que principalmente es un conjunto de ciencias, humanidades, con base en la filosofía realista y en la psicología también realista, con formidables aportaciones de la teología y la historia, y la pedagogía, por supuesto. Y desde este ángulo estuve hoy haciendo una terrible penitencia. Les juro, dicho sea de paso, que si yo junto todas las penitencias que los señores sacerdotes me han dejado, después de confesarme desde los 6 años hasta los 77, con un promedio de, digamos, sin exagerar, una vez al mes, todas esas penitencias no son tan pesadas, todas ellas juntas, como lo ha sido hoy el hecho de tenerme que chutar la infumable tortura que consiste en escuchar a este señor, hoy por fortuna bastante menos que en otras ocasiones, porque tomó la palabra el gobernador de Michoacán en un tramo muy largo, claro, para hacer panegíricos que rayan en la vileza y la abyección. Pero bueno, desde el ángulo psicológico, ¿qué les tengo que decir acerca de esta mañanera en la vespertina? Pues que este señor, sin ser un demente, maneja una verdadera joya, que es la negación como mecanismo de defensa. ¿Y por qué digo verdadera joya de este mecanismo de defensa? En donde niega la realidad de modo contundente. Esta realidad que hoy ya se escapa a todo control. Bueno, primero voy a explicar qué es esto de la negación y después voy a referir de modo más puntual a lo que demuestra que este señor lo único que hace es negar la realidad como un mecanismo de defensa que muy probablemente viene practicando desde su niñez, o cuando menos desde su adolescencia. Para comprender a fondo lo que le sucede a este criminal, debemos explicar lo siguiente. En la psicología de la vida cotidiana se contemplan dos tipos de negación, representantes de la dialéctica entre el mundo interno contra el mundo externo. Uno, negación de la pulsión, del impulso. Es un prototipo de mecanismo neurótico que consiste en el rechazo de sentimientos o deseos intolerables para el propio malo, el propio sujeto. Y dos, negación de la realidad. El malo es el prototipo de este mecanismo que se refiere al rechazo de la toma de conciencia de la realidad, porque ésta es extremadamente intolerable. Es decir, es intolerante ante los hechos reales. Por eso siempre dice, yo tengo otros datos. Niega los datos duros que proporcionan los sentidos y la realidad. Pero en este sujeto malo, la negación, ojo, es una decisión y nunca una salida involuntaria, patológica o inconsciente, porque, lo afirmo, no se trata de un psicótico, de un demente, sino de un psicosociópata narcisista, consciente. Así la esquizofrenia o los trastornos gravemente delirantes o alucinatorios serían los grados máximos de negación de la realidad. Pero no nos engañemos, por muy primitiva que sea esta estrategia, todos en mayor o el menor grado hemos tenido que echar mano de ella, como por ejemplo ante una noticia impactante. No puede ser cierto, o cuando nos evadimos de la realidad y hacemos castillos en el aire
soñando con una situación ideal e inalcanzable, por supuesto. ¿Y cómo son los sujetos psicópatas con trastorno límite de la personalidad como Malo? Manuel Andrés López Obrador, por si tú no sabes a quién me refiero. La negación consiste, en este caso de Malo, en la incapacidad de reunir dos áreas de conciencia emocionalmente contradictorias, algo así como Gollum Sméagol en El Señor de los Anillos, por lo que entonces sobreviene una función de reforzamiento de la escisión, de la ruptura entre los personajes múltiples que habitan al interior de su personalidad. El sujeto se da cuenta de que sus percepciones, sentimientos y pensamientos sobre sí mismo o sobre otras personas son opuestos a los que había tenido en otras ocasiones, pero el recuerdo carece de repercusión emocional y su memoria no puede influir en la forma en la que se siente o los percibe ahora. Así incurre en conductas excesivamente crueles para quienes pagan las consecuencias de sus criminales decisiones. Que paguen todas las que me deben, se lo merecen. Que quiebren todas las empresas que tengan que quebrar. Y los antiguos enemigos por él odiados que formaban la mafia del poder, ¿qué creen? Ahora todos están muy cerca de él o en su impresentable, ineficaz, ineficiente y corruptísimo gabinete. Eso le ocasiona algún sentimiento de culpa, alguna contradicción interior, pues tal vez la piense, pero no tiene resonancia emocional. En eso consiste la negación en el sujeto psicosociópata narcisista como este señor que las fuerzas globales nos impusieron aparentemente a través del voto popular como presidente. Por esta razón, todos los individuos objetivamente criminales que alguna vez en el pasado cercano o remoto merecieron el epíteto de miembros de la mafia del poder han sido ahora elevados a la categoría de seres impolutos y perfectos. Ya son buenos, ya se vinieron conmigo, en la medida en la cual se adaptan al punto de vista subjetivo y también criminal de Malo o acatan sus mandamientos y verdades como si de Dios mismo se tratase. Incluso promulga su decálogo. Malo tiene clara conciencia, ojo, de lo que está ocurriendo a partir de sus decisiones. Todos, incluso para él, son lo que son, corruptos y mafiosos, pero niega su implicación emocional y niega también la conducta ética o legal coherente con la conciencia de lo que aquellos son, criminales. Bartlett, Zoe Robledo, la mamá de Chucky, Irma Heréndira Sandoval, etc. Es como si su vida estuviera repleta de cosas que pasan, personas que pasan, pero no de cosas que él vive y siente, cree y decide. Esto constituye no tanto una negación de la realidad, ni una negación de la pulsión, sino más bien una negación de la emoción, convirtiendo al malo en una especie de inconsciente psicópata, sociópata, emocional, narcisista, pero no por causas involuntarias, por favor, ni por traumas insuperables, sino por su propia libérrima voluntad, guiada por los antivalores que a él le fascinan y le causan un orgasmo espiritual y aun físico: el poder, la fama, los honores, las riquezas y los placeres. Las decisiones que toma Malo no se basan en experiencias alucinatorias ni delirantes, sino en actos conscientes y deliberados, nacidos de su filiación masónica de tipo luciferino al máximo nivel. Todo el mal que le sucede a otros es por su culpa, y aunque los vea torturados y muertos de hambre, desempleados y en la miseria, literalmente él goza con las tragedias ajenas, sobre todo las que les ocurren a sus enemigos reales o imaginarios, y lo hace de modo intencional y voluntario. Ninguna decisión perversa, propia o ajena, por perversa o catastrófica que sea, deja en Malo efectos emocionales visibles ni interiores, pero causan una destrucción intencional y generalizada en la población de todo el país. El mejor ejemplo es la negación
o el manejo cínico y desparpajado de los datos de la realidad acerca de los temas torales de la vida nacional: salud, seguridad, economía, narcotráfico y corrupción, por citar los 5 más importantes sin demeritar otros. El ejemplo más dramático en este momento, y en esta vespertina lo voy a decir, se relaciona directamente con las cifras del crecimiento de la pandemia de la peste chino-comunista, que a esta fecha, 26 de junio del 2020, señalan que al 4 de abril de este año sumaban 332 muertes y 5.014 los casos confirmados. Pero hoy, al 26 de junio del 2020, todavía no se cumplen 3 meses, abril, mayo, junio, de abril a mayo, a junio, a julio. En julio 4, la semana que entra, se cumplirían 3 meses. Sumaban, repito, 332 muertes y 5.014 los casos confinados. Pero hoy, al 26 de junio del 2020, suman, y creciendo en forma explosiva, espectacular, 25.060 muertos, y suben a 202.951 los infectados. Pero gracias a la vida que me ha dado tanto. Lo dijo ayer y lo repitió hoy. Bueno, esto significa 75 veces más infectados, o sea, un 75.000% más infectados. Además de que México encabeza a escala global el índice de letalidad con un 12%, mientras que el promedio global no llega al 6%. Hay que hacer notar que esto ocurre después de que Malo dijo que ya vamos a domar la pandemia. No, dijo, ya logramos domar la pandemia. Esto es negación de la realidad. Sin contar que una investigación del Grupo Reforma y Wall Street Journal, El País, New York Times, etcétera, además de los datos oficiales que acabo de mencionar, confirman que los fallecidos son el triple de estos que acabo de decir. O sea, no son entonces 25.000, sino el triple, 75.000 de los números que realmente reconoce el gobierno. Otro ejemplo indescriptible de la magnitud de su negación de la realidad es el siguiente. Ya lo dije y lo repito, vale la pena. Dicho por primera vez ayer jueves y repetido de nuevo hoy viernes 26 de junio del 2020. Cantemos a la vida que me ha dado tanto. Pero por otra parte y al mismo tiempo, veamos la realidad, cobremos todos una conciencia clara de la fortuna que nos está robando Malo y emprendamos las acciones indispensables para impedírselo. Los estados de ánimo destructivos de Malo, productos de su personalidad psicosociopática y narcisista, son la única ley absoluta en México. Cancela y desalienta inversiones públicas, nacionales y extranjeras, de miles de millones de dólares, pero apoya con mega recursos, quitados a la salud, la seguridad, el empleo, etcétera, sus proyectos faraónicos, que por otra parte nacerán muertos. Lo que nos da la vida, Malo nos lo quita. Cancela apoyos financieros a las microempresas, chicas y medianas, y estimula la fuga de capitales. Ante los cientos de miles de millones de dólares espantados, como lo acaba de decir el embajador Christopher Landó en México, al huir la inversión extranjera y nacional surgirán docenas de millones de pobres. Claro, el verdadero discurso de Malo es: primero hagamos más pobres para consolidarnos en el poder. Lo que nos da la vida, Malo nos lo quita. Démosle entonces gracias a este presidente que nos dio la vida. A los empresarios, porque crean empleos, hay que arruinarlos y hacerlos pobres, porque si el PIB se desploma a menos del 6%, se perderán 8 millones de empleos. Pero si la economía se desploma a menos de 14% menos, serán docenas de millones de empleos perdidos, tal vez irrecuperables en varias décadas. La pandemia y la cancelación. Bueno, entonces repito el estribillo. Gracias a la vida, gracias a lo mucho que nos da la vida,
pero que malo nos quita. La pandemia y la cancelación de auxilios financieros le cayeron como anillo al dedo, porque al salir de México quienes protestan y construyen empresas, los pobres, las masas populistas, aceptarán un poco del maíz estalinista para sobrevivir sin dignidad. Lo que nos da la vida, malo nos lo quita. Porque a mayor fuga de capitales, más pobres, más resignados, más votos de miserables que votarán por Morena. Por cierto, los niños con cáncer no votan. Y él los deja morir. Y todavía, y más que nunca, a los pobres los defendemos, pero si los subimos a la clase media, se convertirán en nuestros enemigos. Y eso no lo vamos a permitir. Bueno, entonces lo que nos da la vida, malo nos lo quita. Al cancelar el aeropuerto de Texcoco, al ahuyentar la inversión nacional y extranjera, al cancelar el Consejo de Promoción Turística, al negar apoyos financieros a las empresas, al cancelar las energías limpias, al propiciar quiebras masivas, se logra que los millones de pobres sean más pobres y desaparezca la clase media pensante, para que se cumpla el antiguo pacto de los generales, perpetuarse en ellos en el poder, repartirse el territorio, descristianizar a la nación, mantener al pueblo en la ignorancia, desvincular a la familia y destruir la agricultura y todo lo relacionado con una sana alimentación del pueblo mexicano. Así que, ¿qué toca por decir? Gracias a la vida que me ha dado tanto, pero malo nos lo quita. Pero aquí van otros muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de sus negaciones intencionales de la realidad, considerando que su ejecución, ojo, obedece también a que son obediencias y mandatos masónicos a los planes del Foro de Sao Paulo, que en todo caso solo podrían ser ejecutados por una persona de perfil psicopático, aunque no demencial, y por lo tanto malo no se salva de la impunidad como criminal el mayor o el menor grado. Lo que malo dice de dientes para afuera, nosotros vamos desde luego a defender que se respete lo establecido en la Constitución. Bueno, acata la Constitución solo en aquello que lo favorece, muy poco, y se le ha visto totalmente opuesto a lo que dice. Y esperemos, dice, que la Suprema Corte de Justicia resuelva. Son procedimientos establecidos en toda democracia y no podemos pensar todos de la misma manera, dijo hoy. Pues no, eso corresponde a las dictaduras, como si él no fuera un dictador, que es donde hay pensamiento único. La democracia es pluralidad y se tiene que garantizar el derecho a disentir, así como no. Pero ¿cuál es su discurso real? Al diablo con las instituciones, es su verdadera decisión. Y así ya anunció que el INE lo va a suprimir porque es el organismo electoral más caro del planeta. Y que además nunca ha actuado conforme a la voluntad popular y que cuando él ganó se le reconoció por parte del INE solo porque era una avalancha incuestionable. Así que no esperemos que acate la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ningún aspecto y en ninguna controversia. Claro, a menos que los jueces, como no me extrañaría para nada, sean también maiciados. Nunca el ejército y la marina estarán, dijo, en las calles porque su lugar está en los cuarteles y su misión social es otra distinta a la de la policía. Y la realidad es que ahora ya contamos con el apoyo del ejército, la marina y la Guardia Nacional, por sus propias palabras, para que se consoliden como las mejores fuerzas que el pueblo bueno reclama en las calles para garantizar la paz y la seguridad sociales. Él dice que es el primero en expresar su pésame a los familiares de los militares asesinados hoy y el juez asesinado en su casa junto con su esposa. Dice que es muy lamentable el atentado de hoy contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que son víctimas de la inocencia y eso le duele mucho. Pero hasta ahí llega. No hace nada. ¿Por qué? Porque se contenta sin combatir el crimen organizado
con expresar sus cursísimas condolencias y fingir una profunda emoción que no siente mientras sostiene la insostenible, que los narcos, los criminales y los sujetos más violentos de este país sean abrazados por el gobierno y por todos los buenos ciudadanos y que sean reconvenidos por sus mamás y sus abuelitas para que dejen de delinquir y ya le bajen 3 rayitas, porque además se pone muy evangélico, porque al mal se le combate con el bien. Esto podría ser verdad en ciertos casos, pero no para proteger la vida, la salud y los bienes de los ciudadanos que han confiado en su gobierno para salvar todos esos bienes invaluables. Y luego en esta mañanera también dijo otra solemne majadería. No estoy solo, porque yo tengo el apoyo de millones de mexicanos que me siguen respaldando, ya lo he dicho. Cuando no tenga el apoyo del pueblo, entonces me voy a retirar, voy a renunciar. Para eso se estableció la revocación de mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Además, una autoridad que no tiene respaldo popular no sirve, se tiene que ir, es una hoja seca. Va a llegar el momento donde la gente tenga que decidir, pero ahora lo percibo es que la gente nos está apoyando, me está apoyando y por eso digo, no estoy solo. No, que va. No estoy solo porque cuento con un buen gabinete. Aquí está, por ejemplo, como todos los días, cumpliendo con su responsabilidad eficiente y honesta, mi secretaria de Gobernación. Contra esta serie de majaderías le tengo unos datos brutales por parte de la realidad y son 8 datos. 1. Las renuncias en CONAPRED y en otros muchos órganos del gobierno, sobre todo mujeres. La abierta campaña de Malo rumbo al 2021, en la que él lanza el anzuelo y una oposición debilísima cae. Frena no es oposición, es ciudadanía. 3. La nula o fallida lucha contra el crimen organizado. Ahí están las pruebas. El juez de hace unos días, el atentado de hoy. 4. La bestial reacción del crimen organizado desafiando al Estado mexicano. Ejemplo, las palabras del Marro. Se las van a ver duras porque esto se va a poner barato. 5. A 1 año y medio de poder de Malo se han registrado 10 renuncias significativas en su gabinete. Pero está muy acompañado. La alianza número 6. La alianza de cuando menos 9 gobernadores estatales que lo están enfrentando con determinación y valentía. 7. Pleitos graves, demandas y denuncias al interior de Morena. 8. La larga lista de personajes corruptos dentro del primer nivel de mando en la 4T, y solo cito a los más prominentes, pero seguro se me escapan docenas. Zoe Robledo, Manuel Bartlett, Irma Heréndira Sandoval y los propios hijos de Malo, entre otros muchos. Y son millones de mexicanos, con esto concluyo, la vespertina de hoy. Dice él, son millones de mexicanos que están participando conmigo en la transformación del país. Sí, transformación, cómo no. Millones de mexicanos, dice, que desde abajo están llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Pero ¿cuál es la realidad? Niega que la aprobación promedio en la semana 82 de su mandato, de su desgobierno, ha caído al 46.2%. Cuando al principio era de más de 75, según Mitofsky. Esta semana es la aprobación más baja de su historia hasta el momento. Los últimos 15 días la aprobación entre estudiantes ha caído 8 puntos y entre desempleados 7 puntos y seguirá cayendo hasta el desplome absoluto. El tiempo no me da para hacer mención en esta vespertina de otra multitud de actos a los cuales niega voluntariamente ser reales. ¿Por qué? Porque vive en el mundo de la negación de la realidad. Dice así, yo tengo otros datos. Y como lo dijo alguna vez cuando perdió las elecciones, yo gané, yo soy el presidente legítimo y peor para la realidad. Nos vemos pronto.